Hola, la sentencia que aquí presentamos es la sentencia AP 7468 del 4 de diciembre del 2024, radicado 59485 y magistrado ponente el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. El objeto de esta decisión es verificar si reúne los requisitos formales que condicionan su admisión, bajo la ritualidad de la Ley 906 del 2004. En esta, la Sala examina la demanda de casación presentada por el defensor de Duván Humberto en contra del fallo proferido el 1 de febrero del 2021 por el Tribunal Superior de Neiva. Este tribunal confirmó la condena emitida el 23 de junio del año 2020 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, por los punibles de homicidio agravado, contemplados en los artículos 103 y 104, numeral 4 y 10 del Código Penal, en concurso heterogéneo con lesiones personales agravadas, que se encuentran en los artículos 111, 112, 113, 119 y 104 en sus numerales 4 y 10 de ese mismo Código Penal. Los hechos se dan el 17 de marzo del 2018, siendo las 8:20 de la noche. El entonces patrullero de la Policía Nacional, el aquí procesado Duván Humberto, arribó en segundo grado de embriaguez a las instalaciones del comando de la estación de policía del municipio de Gigante Huila y, sin musitar palabra, desde la puerta de la oficina de la Secretaría, disparó su arma de dotación en contra del también patrullero de nombre Weimar Javier. A este le causó lesiones en su brazo izquierdo. Al observar lo sucedido, el intendente de nombre Medardo intentó desarmar al agresor. Este agresor, luego de un forcejeo, le propinó disparos en su cabeza y tórax, ocasionándole la muerte. Centrémonos en la actuación relevante. Por estos hechos, el 18 de marzo del 2018, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, que se encuentra en los artículos 103 y 104, numeral 4 y 10 del Código Penal, en concurso heterogéneo con lesiones personales agravadas, que se encuentran en los artículos 111, 112, 113, 119 y 104 en sus numerales 4 y 10, e incluyó la circunstancia de menor punibilidad por carecer de antecedentes penales, que se encuentra en el artículo 55, numeral 1, y la de mayor disvalor relacionada con la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio, de acuerdo al artículo 58, numeral 9. La Fiscalía acusó en los mismos términos en la vista oral del 16 de agosto del 2018. El 23 de junio del 2020, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva en Huila lo condenó por las conductas atribuidas, sin considerar las circunstancias de mayor punibilidad, a las penas principales de prisión de 412 meses y una multa de 46.21 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años. Además, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El recurso de apelación interpuesto por la defensa activó la competencia del Tribunal Superior de Neiva, quien confirmó la condena. Lo anterior mediante proveído del 1 de febrero del 2021, que fue objeto del recurso de casación impetrado por el mismo sujeto procesal. Pasemos a la demanda de casación. Como cargo principal, la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la modalidad de falso raciocinio, al tenor de lo dispuesto en la causal tercera del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal. En esta,
El censor denuncia que el tribunal incurrió en yerros en la valoración de la prueba al contrariar el principio lógico de la razón suficiente y fundamentarse en máximas de la experiencia que eran inexistentes. Para el casacionista, producto de esos errores, no se reconoció que el aquí procesado estuviese en incapacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de determinarse conforme a ella a causa de un trastorno mental transitorio, sin base patológica, derivado de su estado de ebriedad. El censor sustentó su postura en los siguientes argumentos. Primero, el tribunal descontextualizó, entre comillas, y desfragmentó la prueba, pues no consideró que los testimonios de los policiales de nombres Henry, Fabián y Weimar daban cuenta de los comportamientos anormales del acusado, indicativos de su incapacidad de comprensión y determinación conforme a la ilicitud de su conducta. Según esos testimonios, el procesado vomitó varias veces, medio abría los ojos y el rostro se le notaba como entredormido y sumado al aliento a alcohol. No le prestaba atención a los derechos del capturado, no lo determinaba y estaba en otro mundo. Además que comenzó a disparar sin motivo alguno y sin mediar palabra y mostraba una leve sonrisa en su rostro. Adicionalmente, que el médico Fernando, quien realizara el examen clínico de alcoholemia de grado 2, afirmó que el espacio temporal entre los hechos y la práctica del examen permitía inferir que el estado de embriaguez estaba en descenso y el comportamiento del procesado no era el corriente para la gravedad de los hechos que habían sucedido. Como segundo argumento, los juzgadores no reconocieron que el procesado pudo haber consumido otra sustancia enervante, como marihuana, lo que agravaría su incapacidad de comprensión de la conducta que desarrolló. Tercer argumento, es contrario al proceso de factibilidad la falta de acreditación de un móvil para la realización de la conducta. Cuarto, el adquem se basó en una regla de la experiencia falsa, al concluir que si el acusado hubiese tenido anuladas por completo sus facultades volitiva y cognitiva, seguramente habría accionado su arma indiscriminadamente y sin precisión contra los ocupantes de la estación o contra la primera persona que observara en el camino, lo que equivaldría a sostener que siempre o casi siempre que una persona que tenga nulas sus facultades acciona el arma indiscriminadamente y sin precisión. Además, mientras una persona esté en pleno uso de razón, acciona el arma y da en el blanco con precisión. Quinto, el juzgador concluyó que el aquí procesado planeó y ejecutó selectivamente su agresión por no atentar contra Ramírez Sánchez, su compañero y amigo, lo cual denotaba su conciencia. Sobre esa base, se pregunta qué interés tendría de atropellar a su propio amigo de copas y de otro al patrullero Weimar, a quien no conocía, y mucho menos al intendente jefe Medardo. Como sexto argumento, para el casacionista resulta insólito que un policía realice la ejecución selectiva de un intendente jefe y de un patrullero en las propias instalaciones del recinto, delante de otros compañeros y superiores. Por el contrario, para él, ello denota insensatez e irracionalidad absoluta, propio, esto sí, de un trastorno mental transitorio, propio de un inimputable. Como séptimo argumento, el tribunal resaltó la idoneidad técnico-científica y moral de una persona de nombre Nelly, pero a la vez descartó sus conclusiones por no ofrecer ilustración sobre los principios técnico-científicos sobre los que se apoyó, los conceptos básicos de las figuras aplicadas, las alteraciones detectadas, así como su fuente doctrinaria y el grado de aceptación de sus conclusiones.
pues no se puede acreditar o desacreditar a la vez a un perito. Y no se entiende cómo resulta intrascendente su concepto cuando se le elogió por su idoneidad y pergaminos. Y por último, como octavo argumento, para el casacionista, el adjuen erró al concluir que el perito no explicó que el procesado tenía capacidad de comprensión cuando en el informe pericial que ingresó a juicio se dijo que el acusado no tenía conservada la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, ni de autodeterminarse según esa comprensión, por cuanto presentó un cuadro compatible con lo que en la literatura forense se reconoce como trastorno mental transitorio sin base patológica. Y con fundamento en lo anterior, pide casar la sentencia censurada y emitir el fallo de reemplazo correspondiente, que no puede ser otro que declarar que el acusado Uduván, al momento de actuar, lo hizo en condiciones de inimputabilidad por el trastorno mental transitorio y por tanto no debe ser objeto de penas de prisión, sino de medidas de aseguramiento. Como cargo subsidiario, lo propone al tenor de la causal segunda del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, por desconocimiento del debido proceso y el derecho a la defensa por afectación al postulado de la imparcialidad, inherente a la garantía del juez natural. En su sustento, destacó que en desarrollo del juicio oral, el juzgador atropelló las garantías del acusado a la contradicción, postulación e igualdad de armas, pues se dedicó a defender la teoría del caso de la Fiscalía. Consideró el defensor que el acuo desbordó su imparcialidad al asumir una tarea interrogativa que adquirió un cariz inquisitivo, yendo en contravía de su prerrogativa de realizar preguntas complementarias. Para ello, entre otros ejemplos, presenta los siguientes. Primero, a un testigo de apellido Córdoba Moreno, el juzgado preguntó su percepción sobre el estado anímico, actitud y las prendas de vestir del procesado. Segundo, a otro de apellido García Gualteros, lo interrogó sobre las dimensiones de la oficina donde ocurrió el suceso, a tal punto de crear una prueba más, pues registró en video su acción gestual. A otros de apellido Sánchez Rodríguez y Mercado Uzcategui les preguntó también sobre las prendas que llevaba el procesado, y al médico de nombre Bastos Bravo le insistió sobre el perfil psicológico del procesado, a tal punto de lograr que dijera lo que seguramente el juez quería oír. Estaba en condiciones de determinar la gravedad de los hechos. Por el contrario, dice que frente al testimonio de Nelly Hernández como perito de la defensa, mostró un exceso de formalismo al realizar advertencias sobre las consecuencias del falso testimonio y que uno no debe hacer favores que lo perjudiquen, porque el que hace el favor es el que sufre las consecuencias. Además, critica que le haya insistido al fiscal sobre posibles objeciones en la incorporación del informe pericial, cuando éste había afirmado de manera primigenia no tenerlas. Afirma que lo anterior resulta trascendente, pues con esa cizaña de terciar terminó inclinando la balanza de la justicia a favor de la Fiscalía, y de allí resultó seriamente afectado el derecho de defensa del acusado, cuya teoría apuntó, en un acto de lealtad con la justicia, a un único objeto: la inimputabilidad que, de no haber sido por los errores denunciados, el resultado hubiese podido ser distinto. Por ello, pide reconocer que efectivamente hubo violación sustancial de la garantía del derecho de defensa como parte íncita del delito proceso y como consecuencia de ello se digne declarar la nulidad de la actuación desde el inicio de la audiencia de juicio oral, llevada a cabo el 18 de noviembre del 2018. Ya pasando a las consideraciones de la sala, como primera medida, ella recuerda que es oportuno reiterar que el recurso extraordinario de casación procede como un control constitucional y legal de las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos cuando afectan derechos y garantías fundamentales,
por los motivos señalados en las causales previstas por el legislador conforme los lineamientos del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal del 2004. Igualmente, que el inciso segundo del artículo 184 de la misma codificación establece que no será seleccionada la demanda que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: si el demandante carece de interés, prescinde de señalar la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se advierta fundadamente que no se precisa el fallo para cumplir alguna de las finalidades del recurso. Bajo las anteriores pautas, la demanda presentada por el defensor de Duván Humberto debe ser inadmitida por las siguientes razones. Primero, frente al cargo primero, el falso raciocinio. En primer término, el censor asegura que el tribunal incurrió en falsos raciocinios por vulnerar los principios de la sana crítica, especialmente el de razón suficiente, a más de fundamentarse en máximas de la experiencia inexistentes. Pues bien, aquí el censor no se ocupa de rebatir lo que expresaron las instancias sobre la existencia de un cúmulo de datos indicadores, convergentes y concordantes, de los que se infiere que el procesado tenía la capacidad de conocer la ilicitud de su conducta y de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Los mismos fueron descritos de la siguiente manera por los juzgadores. Primero, al llegar a la estación de policía, el aquí procesado entró normal y fue capaz de contestar a la advertencia dada por el comandante de guardia de nombre Mercado sobre la molestia del intendente Medardo, a lo cual contestó: sí, mi patrullero. Segundo, estuvo en condiciones para alistar su arma de dotación y pasaba por el frente en forma muy tranquila, como lo confirmaron dos personas cuyos apellidos son García y Sánchez. Tercero, fue selectivo en su objetivo, pues no disparó contra su amigo y compañero de bebida, de apellido Ramírez, a quien tenía enfrente en un primer momento. Cuarto, pudo mantenerse en pie, forcejear con el de apellido Rivas y propinarle disparos en su humanidad, al punto de ganar esa batalla ocasionándole la muerte. Y quinto, ninguno de los testigos informó sobre actitudes anormales con anterioridad a los sucesos. Al respecto, el Tribunal Superior de Neiva anotó: conforme lo narraron los testigos, Duván Humberto ingresó caminando normalmente a la estación, habló con el policial de guardia, llegó hasta donde se hallaba su arma de fuego, tuvo la capacidad motora, memoria y concentración necesarias para cargarla, continuar caminando hasta la secretaría, apuntar y disparar en un blanco conscientemente seleccionado, porque habiendo podido disparar contra su amigo, no lo hizo. Y por último, pudo mantenerse en bipestación o de pie, aun cuando luchó con el intendente Rivas, al punto incluso de ganar en esa batalla, ya que terminó hiriéndolo de muerte. Además, ninguno de los testigos que tuvieron contacto con el procesado antes de la agresión se refirieron a alguna conducta extraña suya, que lleve a pensar que no comprendía lo correcto o no de sus actos, pues si el comandante de guardia ni los dos patrulleros con quien ingirió licor advirtieron situación rara en su comportamiento. Por otra parte, los juzgadores concluyeron que no se probó el consumo de otra sustancia enervante como lo alegó la defensa, pues primero, no se le realizó examen clínico al procesado sobre este punto. Segundo, existen dudas sobre si el aquí procesado y Ramírez fumaron un cigarrillo o una pipa. Tercero, en caso de ser una pipa, no hay evidencia de que la sustancia fuese marihuana, tabaco u otra. Y cuarto, en cualquier caso, no se determinó probatoriamente que el consumo de marihuana produce el trastorno mental transitorio, resultando en una mera conjetura, como lo reconoció el juzgador de primer grado. Ahora, en lo que se refiere a la aparente falta de motivación que tuvo el aquí procesado para realizar la conducta,
el tribunal consideró que la circunstancia de haber agredido a sus compañeros sin motivo aparente y mostrarse tranquilo tras escenificados los sucesos no necesariamente permite deducir la afectación grave de sus áreas cognitiva y volitiva, pues de un lado, Ramírez sí aludió a cierto aburrimiento del acusado en la institución, lo que pudo impulsarlo en un momento dado a cometer la agresión contra sus compañeros. Pero además pudieron concurrir otras razones que lo motivaron a perpetrar el ataque, y de otro, la personalidad serena y calmada del acusado. Bien pudo ser la causa de su impasividad e indiferencia frente a los hechos. Para la Corte, como se observa, la estructura argumentativa usada por los juzgadores de instancia se cimentó en la existencia de múltiples indicios que, en ausencia de prueba directa, permiten inferir que el procesado tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de determinarse conforme a la misma. Sin embargo, el censor cuestiona el raciocinio de los falladores por basarse en máximas de la experiencia inexistentes, cuando esa no fue la modalidad argumentativa que se refleja en sus decisiones. Al respecto, se hace necesario traer a colación la CSJSP 1467 del 2016, radicado 37175, que diferenció las dos modalidades de razonamiento. Aunque las máximas de la experiencia constituyen una importante expresión de la sana crítica, no puede asumirse que los datos que no queden cobijados por uno de estos enunciados generales y abstractos carezcan de importancia en el proceso de determinación de los hechos en materia penal. En muchos casos, la fuerza argumentativa emanada de las máximas de experiencia puede suplirse por la convergencia y concordancia de los datos, al punto que de esa forma puede alcanzarse el estándar de conocimiento consagrado en el ordenamiento procesal penal para emitir un fallo condenatorio, certeza, racional, en el ámbito de la Ley 600 del 2000 y convencimiento más allá de duda razonable en los casos tramitados bajo la Ley 906 del 2004. En estos casos, los datos aisladamente considerados no permiten arribar a la conclusión en un nivel alto de probabilidad, pero ese estándar de conocimiento puede lograrse por la convergencia y concordancia de los mismos. Esto es, porque todos apuntan a la misma conclusión y no se excluyen entre sí. Son sin duda dos formas diferentes de argumentación. La primera, basada en máximas de la experiencia, adopta la forma de un silogismo donde el enunciado general y abstracto, extraído de la observación cotidiana de fenómenos que casi siempre concurren de la misma manera, permite extraer una regla que se utiliza para explicar el paso del dato a la conclusión en un evento particular. La segunda está estructurada sobre la idea de que los datos, aisladamente considerados, no tienen la entidad suficiente para arribar a una conclusión altamente probable, pero analizados en su conjunto pueden permitir ese estándar de conocimiento. Le fue hallada el arma utilizada para causar la muerte. Huyó del lugar de los hechos instantes después de que las lesiones fueron causadas. Había proferido amenazas en contra de la víctima, etc. Cuando el fallador estructura la argumentación que le sirve de soporte a la condena a partir de máximas de la experiencia, el reproche en casación puede orientarse a cuestionar ya sea, primero, errores de hecho o de derecho en la determinación de los hechos indicadores, o segundo, la falta de universalidad de los enunciados generales y abstractos utilizados como máximas de la experiencia, entre otros. Si el fallo se estructura sobre la idea de datos que por su convergencia y concordancia permiten alcanzar el nivel de conocimiento exigido para la condena, la censura puede orientarse en sentidos como los siguientes. Primero, errores de hecho o de derecho en la determinación de los hechos indicadores. Segundo,
falta de convergencia y o concordancia en los mismos. Tercero, la posibilidad de estructurar a partir de esos datos o en asocio con otros que estén debidamente probados, hipótesis alternativas a las de la acusación, verdaderamente plausibles y que por tanto pueden generar duda razonable, entre otros. Y frente a este último tipo de argumentos, no puede tenerse como sustentación adecuada del recurso de casación una disertación que primero analice aisladamente los datos a partir de los cuales se hace inferencia con el propósito de demostrar la inexistencia de una máxima de la experiencia que garantice el paso de cada dato, mirado de forma insular, a la conclusión. O segundo, tergiverse los datos a partir de los cuales se hizo la inferencia. O tercero, suprima uno o varios, principalmente cuando se dejan por fuera los que más fuerza le imprimen a la conclusión. O cuarto, incluya datos que no fueron demostrados, entre otros. Para la Corte de lo anterior, se colige que no es procedente, como lo hace el aquí censor, de tomar aisladamente algunos datos que mirados de una forma insular son insuficientes como respaldo del hecho jurídicamente relevante. Además, tergiversó algunos de ellos para demostrar la inexistencia de máximas de la experiencia que dieran sustento a la condena. En efecto, los comportamientos anormales traídos a colación por el censor, particularmente de los testimonios de los policiales Henry y Fabián y Uweimar, los analiza este censor de manera aislada, sin ocuparse de rebatir los demás indicios que a juicio de las instancias sustentaron que el aquí procesado obró con conocimiento de la ilicitud de su conducta y era capaz de determinarse de acuerdo con ella. Como se dijo, no consideró que los fallos se cimentaron, entre otros, en que el procesado, primero, entró a la estación de policía actuando normal. Segundo, fue capaz de alistar su arma de dotación. Tercero, fue selectivo en su objetivo. Cuarto, pudo forcejear con el intendente Rivas al punto de causarle la muerte. Quinto, no hay evidencia del consumo de otra sustancia enervante. Y sexto, no se denotó ningún comportamiento anormal con anterioridad al suceso. Es más, desconoció que tales conductas anormales fueron consideradas por las instancias pese a estar estipulado el grado 2 de alcoholemia. Al respecto, el tribunal aceptó que podía colegirse que el acusado experimentó una ebriedad superior al segundo grado, pues cuando fue valorado clínicamente ya habían transcurrido más de 5 horas de ocurridos los sucesos y por ende la embriaguez había descendido y que la ingesta seguramente debió afectar su sistema nervioso central y producirle alteraciones mentales y neurológicas. Sin embargo, concluyó que esta circunstancia no constituye elemento suficiente para declarar la inimputabilidad, o no fueron esas alteraciones de tal magnitud que anularan su capacidad cognitiva y volitiva. Y precisó el tribunal, lo que determina si el sujeto estaba en incapacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de comportarse de acuerdo con esa comprensión a raíz de intoxicación etílica, no es en sí mismo la ingesta de licor, como tampoco el hallarse en el máximo grado de embriaguez al momento de los hechos, sino que resulta forzoso que como consecuencia de dicha ingesta haya desaparecido su capacidad para comprender la ilicitud del comportamiento o para determinar sus actos de acuerdo a la comprensión, lo cual, según se dijo, no sucedió para este caso. Lo mismo ocurre con la crítica relacionada con lo que el procesado planeó y ejecutó selectivamente su conducta. Según dice, las instancias se basaron en una máxima de experiencia errada, relacionada con que seguramente habría accionado su arma indiscriminadamente y sin precisión contra los ocupantes de la estación o contra la primera persona observada en el camino. Al respecto, el censor orienta sus esfuerzos a demostrar lo que nunca se ha discutido:
la inexistencia de una máxima de la experiencia que garantice el paso de ese dato individualmente considerado a la conclusión en torno a la capacidad de comprensión y determinación del procesado. Por el contrario, el razonamiento de los juzgadores se orientó a determinar que el hecho de no atentar contra su amigo de copas, de apellido Ramírez, a quien vio en un primer momento, y en cambio hacerlo en contra de un patrullero y del intendente, coincidía con los demás datos indicadores de que el procesado tenía la capacidad de discernimiento sobre la conducta que realizó. Y por último, sobre los argumentos planteados por el libelista en cuanto al aperito de nombre Nelly, caben las siguientes consideraciones. Primero, él no explica por qué las afirmaciones sobre la idoneidad del perito necesariamente implican que deban acogerse en sus conclusiones. Al respecto, no tiene en cuenta lo reiterado por la Sala en el sentido de que el peso probatorio del dictamen depende de múltiples factores, entre ellos la demostración de su premisa fáctica, la explicación del fundamento técnico-científico, la claridad acerca si se utilizaron técnicas de orientación, probabilidad o certeza, entre otras, de acuerdo a la sentencia CSJ-SP 2708 del 2018, radicado 50637. Y segundo, tampoco explica la incorrección de los jueces de instancia al restarle valor probatorio a ese dictamen, pues según estos, la perito se abstuvo de explicar los fundamentos técnico-científicos de su opinión. Sobre ese asunto en particular, el tribunal apuntó: no satisface a plenitud el deber de ofrecer ilustración sobre los principios técnico-científicos sobre los cuales se apoyó, pues la experta se contentó con citar genéricamente los instrumentos usados en su trabajo, esto es, el expediente y las guías de medicina legal. Sin embargo, nunca brindó explicación en torno a los conceptos básicos de las figuras aplicadas, las alteraciones detectadas, su fuente doctrinaria científica y el grado de aceptación de sus conclusiones. Incluso conceptuó sobre la falta de capacidad de comprensión del aquí procesado sin dar ninguna explicación sobre este concepto. Y de allí concluyó: la perito se apresuró al concluir que el procesado estaba en incapacidad de comprender lo ilícito de su conducta, sin dar explicaciones suficientes sobre la razón de su dicho, pues si bien aludió a los hallazgos en su comportamiento compatibles con esa tesis, solo valoró los que le eran convenientes a la misma, no aquellos contrarios, entre ellos al proceder del encartado instantes previos a los hechos y a los actos concomitantes, especialmente los atinentes con la atención, concentración y capacidad motora para realizar la conducta. En suma, ante esa realidad procesal, el impugnante no se ocupó de analizar en su verdadera dimensión todos los datos que sirven de soporte a la inferencia sobre la culpabilidad que se le indilga al procesado, pues enfiló su reproche a criticar una modalidad de razonamiento que en realidad no fue la utilizada por las instancias. En su lugar, optó por presentar su propia versión de los hechos, considerando los datos de manera aislada, sin rebatir el cúmulo de indicios convergentes y concordantes que llevaron a las instancias a concluir que el procesado tenía capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y determinarse de acuerdo a ella. Esa misma discordancia entre su postura y la modalidad argumental escogida por los juzgadores para sustentar la condena lo llevó a constituir máximas de la experiencia que carecen de sus presupuestos esenciales, entre las que se destacan las siguientes. Primero, a ningún patrullero se le habría podido ocurrir disparar a no ser que tuviese en ese instante un trastorno mental transitorio, como le ocurrió al patrullero aquí procesado, sin ton ni son, al interior de una estación policial, poniendo en peligro a los presentes, cegando la vida a un jefe intendente y lesionando a un compañero de trabajo que ninguna relación ni motivo tenía para hacerlo.
Segundo, el hecho de accionar el mecanismo del arma oficial de manera idónea es la respuesta a un acto reflejo de un militar que aún dormido puede accionar de manera automática e involuntaria el mecanismo para cargar su arma de fuego y dejarla lista para disparar. Para la Corte, como ya se indicó, estas supuestas máximas de la experiencia son de creación del censor, toda vez que el punto neurálgico del debate se resolvió a partir de la convergencia y concordancia de plurales hechos indicadores. En ningún caso el juzgado o el tribunal aludieron a enunciados generales y abstractos que garantizaran el paso de un dato en particular a la conclusión sobre la capacidad con la que actuó el procesado, tal y como se indicó en precedencia. Por lo tanto, por las anteriores razones son suficientes para inadmitir el primer cargo. Ya pasando al cargo segundo de la nulidad por violación de garantías procesales, la Sala de Casación Penal tiene sentado que el adecuado planteamiento de la censura por la vía del artículo 181.2 del Código de Procedimiento Penal supone ajustarse a los principios concurrentes de taxatividad, acreditación, protección, convalidación, instrumentalidad, residualidad y trascendencia. Esto de acuerdo a, entre otras, la CSJAP del 9 de marzo del 2011 en su radicado 32370. Como presupuesto para el análisis, el censor tiene la carga de demostrar la irregularidad en la que incurrieron los juzgadores de instancia, ya sea de estructura o de garantía. Ahora bien, según el principio de trascendencia, quien alegue la nulidad está en la obligación de acreditar que el vicio afecta las garantías constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las bases fundamentales de la investigación o del juzgamiento, lo cual adquiere preponderancia de cara al propósito de desvirtuar la presunción de acierto y legalidad inherente a los fallos de instancia. Así, el censor está en la obligación de explicar en concreto de qué manera la afectación de tal componente condujo a la adopción de una decisión injusta, que inexorablemente habría tenido que ser distinta si no se hubiesen presentado las cuestionadas deficiencias. Bajo el anterior derrotero, el censor pretende demostrar cómo el juzgador de primer grado se extralimitó en su facultad de realizar preguntas aclaratorias, en detrimento de los derechos de su prohijado a la defensa, contradicción, postulación e igualdad de armas. Sin embargo, desde el primer momento, finca su pretensión entremezclando de forma imprecisa un cúmulo de garantías procesales que considera afectadas sin que identifique sobre cuál de ellas recae el reparo. Pues bien, de este relato debe remarcarse que poco o nada ilustra frente a la presunta vulneración de garantías procesales del procesado, pues más allá de evaluar si la labor del juez se enmarcó en la potestad jurisdiccional de solicitar aclaraciones o complementos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 397 del Código de Procedimiento Penal, de ninguna manera él se preocupó por demostrar que las preguntas realizadas incidieron en el sentido de la decisión condenatoria. Por el contrario, su relato contiene juicios hipotéticos sin sustrato fáctico que lo llevan a hacer afirmaciones genéricas, como que, de no haber sido por los errores denunciados en este reparo, el resultado hubiese podido ser distinto, o que, de haberse respetado la garantía basilar del derecho de defensa, el acusado hubiera tenido oportunidades reales de comparecer en igualdad de armas y el resultado quizás hubiese sido el de la declaratoria del estado de inimputabilidad del acusado. En suma, el censor no cumplió con la carga de demostrar que esas preguntas lesionaron los derechos o garantías del procesado, pues, como se evidenció, el fallo condenatorio de ninguna manera se sustentó en esos interrogantes propuestos por el ACU. Y en consecuencia, la Corte inadmite la demanda de casación presentada por la defensa de Duván Humberto,
definiendo que de la revisión del expediente no se advierte la vulneración de alguna garantía fundamental que amerite el ejercicio de las facultades oficiosas de la Corte y la lleve en camino a su protección. Y de conformidad con el artículo 184 de la Ley 906 del 2004, en contra del presente auto, recuerda la Corte que procede el mecanismo especial de insistencia dentro de los términos y parámetros desarrollados por la jurisprudencia de la Corporación en la CSJAP del 5 de septiembre del 2012, radicado 36578, entre otras. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve inadmitir la demanda de casación presentada por el defensor de Duván, recordando que es facultad del demandante elevar petición de insistencia, según lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.